empezamos con la capacitación sobre planificación de clases online. Les cuento un poco quién soy yo. Yo soy Belén Zumbo, soy capacitadora de planificación y estrategia. Trabajo para el Ministerio de Producción en lo que es Academia Argentina Emprende, también en Inicia, que hace asesoramiento para emprendedores. ¿Ahí me escuchan mejor? Y para el Banco Provincia en el programa del Instituto PYME. Bueno, esto es más o menos lo que yo hago y por qué estoy dando esta capacitación. Ya les conté quién soy y la idea ahora es contarles en qué 3 áreas identificamos con las preguntas que les habían llegado, que sería dentro de lo que es la planificación de una clase online, las diferencias entre la planificación de una clase presencial y algunos tips que también pueden servir en general para clases que también pueden ser presenciales. La idea es hablar de 3 ejes. El primero es que planifiquen bloques de las clases. Los vamos a ir viendo, va a haber bloques más grandes, bloques más chicos, y se van a sentir ustedes quizás más cómodos con tener algo como súper estructurado, u otras personas no. El segundo eje es lograr que la clase sea dinámica. Habían preguntado o puesto, ¿no?, la inquietud en esta encuesta sobre no queremos que una clase online se convierta en leer solamente diapositivas, entonces vamos a trabajar sobre eso. Y cómo equilibrar justamente la explicación, la teoría, lo que ustedes pueden dar como profesores, con la interacción, con los ejercicios, con todo lo que es las dinámicas, incluso las dudas y las preguntas, que haya interacción, que quizás creo que es la duda como más fuerte, ¿no?, cuando no se trabaja en capacitaciones online y de repente, bueno, aparece la cuarentena o en general esta idea de empezar a dar online, es como, bueno, ¿cómo hago el seguimiento de si me están prestando atención, si están entendiendo cuando no puedo ver como sus caras todo el tiempo y los gestos, etcétera? La dinámica de una clase presencial y la clase online es diferente. Pueden encontrarle mejores cosas en algunos puntos a una, peores a otros, no es algo mejor ni peor. La idea es cómo nos preparamos para que realmente la clase online sea dinámica, poder saber que le estamos siguiendo el ritmo bien a los alumnos. Así que bueno, las dudas, como les decía, si hay alguna más, nos vamos a basar igualmente en las dudas que ya les habíamos preguntado. Yo les comento cuáles son las pautas para las dudas que vamos a usar hoy, y a la vez, esto es como un poco, claro, esto es una clase online, entonces les muestro qué es lo que en esta clase justamente identificamos como recomendaciones para ustedes en sus clases. La duración máxima que sugerimos para que las personas les hagan una pregunta a ustedes es de 1 minuto. Decírselos, es decir, en esta clase vamos a ir con la misma pauta. Si ustedes tienen que hacer una pregunta, piden para que se desbloquee el micrófono, traten de realmente resumir lo que quieren preguntar y que no dure más de 1 minuto la pregunta. Después, como esta es una clase que dentro de todo va a tener bastantes personas, 10, decimos que a partir de 15 se use únicamente el chat, y esperar también a los momentos en los que el profesor comente que se pueden hacer las dudas. Después vamos a hablar de esto, igualmente como que lo adelanto, porque bueno, ya lo saben también por los manuales de procedimiento. La idea es que no se espere hasta el final para que se puedan hacer las preguntas, sino que antes de empezar un tema y antes de terminarlo, en realidad recién terminado, antes de pasar a otro tema, vamos a justamente decir, bueno, si hay dudas, háganlas ahora, incentivar con técnicas que vamos a ver para que hagan. Así que bueno, estas mismas pautas son las que sugerimos y las que hoy pretendemos que se lleven a cabo. En estos 3 ejes que comentábamos antes, de una manera que obviamente se mezcla un poco una cosa con la otra,
vamos a trabajar lo que es la planificación previa, es decir, lo que tenemos que trabajar antes de la clase, lo que es en la clase, que ahí es donde vamos a trabajar tanto el contenido teórico, las partes de ejercitación, y después lo que sería la interacción en sí como tercer bloque temario. ¿Bien? Entonces, yo me muevo un poquito por acá. Vamos a pensar siempre en el antes, que la idea es trabajar sobre esa diapositiva, digamos, tenemos la suerte de que tenemos las diapositivas, el trabajo, lo que tenemos que dar ya planificado, pero igualmente el trabajo nuestro es darle nuestra impronta, por algo nos eligieron como profesores para esa clase en particular. Bueno, primero esto como súper general para cualquier clase online, sea dada en Coder House o no, que tengan, no sé, un backup de audio, no sé, otro auricular, otro micrófono, que lo prueben antes, tratar de conectarse unos minutos antes y probar todo esto. También backups, digamos, de, por ejemplo, bueno, abro la diapositiva desde una nube, Google Drive o lo que sea, pero también lo tengo bajado en la computadora. Todo lo que tenga que ver con cosas que pueden fallar, planificarlas con antelación, pensarlo. Tengo la contraseña, si tengo que usar otro dispositivo, hago rápido el cambio por si pasa algo. Otra que es como un poco volada, pero no viene mal cuando uno realmente se dedica a dar clases online todo el tiempo, es bueno tener una doble conexión a internet. Así sea poder pasar del celular conexión por 3G, 4G o lo que sea, pero todas esas cosas que tengo que pensar para que realmente la clase no tenga grandes dificultades en el caso de que pase algo. El repaso previo del material para estimar tiempos, que es gran parte de lo que vamos a trabajar hoy, es decir, yo sé que tengo este material, pero podría dar, no sé, la primera parte en 5 minutos porque realmente no me parece lo más importante o no me parece que yo aporte gran valor a esa parte, y después otra parte en la que es una sola diapositiva, pero yo me quiero dedicar 20 minutos porque tengo grandes experiencias para aportarle a los alumnos sobre que yo trabajé mucho de eso, etc. Esto que estoy poniendo obviamente son ejemplos. A lo que me refiero es trabajen sobre el material, no lo vean 5 minutos antes de dar la clase sin haber pensado quizás cuánto voy a trabajar de cada cosa. Y algo que no lo vamos a trabajar específicamente hoy, pero me parece que está bueno también hacer, es como una ponderación. ¿Qué es esto que un poco les decía antes? ¿Cuáles de todos estos temas son en los que realmente yo me especializo? Quizás en la clase la estoy dando, y obviamente si la estoy dando soy especialista, pero hay algo en lo que realmente sé que los alumnos van a quedarse muy sorprendidos o con una enseñanza muy grande si yo me centro ahí. Entonces, saber que eso me va a tener que llevar más tiempo, calcular los tiempos, no solo de lo que explico, sino de las dudas que pudieran tener los alumnos, poder resolverlas, que puedan participar todos los alumnos que tengan dudas, etc. Igualmente en esto vamos a profundizar un montón, así que ya paso al tercero, que es tener planificadas también y pensadas las formas de interacción. Cuando llegó esta duda de no quisiéramos que las clases online se conviertan en solamente leer, nos da la idea de que quizás falta prever cuáles son las formas en las que podemos hacer interactuar a los alumnos, que no sea únicamente decir, ¿tienen dudas? Y si nadie dice nada, pasar. ¿Cómo podemos hacer para hacer preguntas mucho más allá del solo tienen dudas y quizás darle una vuelta de rosca a esta idea, ¿no? De que quizás el alumno se queda callado porque piensa que tiene que dar una respuesta correcta y podemos hacerlo de muchas otras maneras. Así que bueno, eso, la interacción en general, las dinámicas, incluso los ejercicios.
Bueno, lo que vamos a ver justamente es muy relativo el cuánto tiempo calcular. Como les decía, depende de la experiencia, de lo que quieran mostrar con eso, de cuánto crean que es necesario detenerse o incluso repetir cosas. Yo, por ejemplo, soy consciente que tengo una forma de explicar donde quizás vuelvo para atrás en algunas cosas y las vuelvo a decir, y así, porque me parece que a veces, que lo vamos a ver también un ratito, no toda la gente puede estar prestando atención todo el tiempo. Están los tiempos de atención y la concentración que nuestro cerebro es muy inteligente y lo hace siempre con un propósito. Entonces, volver a repetir cosas, por más que nos parezca obvio, es importante también para los alumnos. A veces nos quedamos con la idea, porque somos expertos en un tema, que con decirlo una vez y rápido ya se superentendió, y quizás incluso para que el alumno pueda darse cuenta que no entendió, hay que repetirlo varias veces. Con la primera vez que lo escucha súper rápido, ni siquiera puede concientizar que no entendió. Así que bueno, lo que vamos a tener en cuenta para calcular tiempos, que de hecho es uno de los ejercicios que vamos a hacer hoy, es la metodología que usemos, que en el caso específico de Coder House, la vamos a ver ahora, igual ya la deben conocer, la interacción que queremos, la ejercitación que ya pensamos, o que bueno, está en las diapositivas, entonces de esa ejercitación, cómo queremos que se haga, cuánto tiempo debería llevar, un tiempo prudencial, y el espacio para resolver dudas, que en muchos casos veo que dar una capacitación a veces dejan mucho de lado eso, dan por sentado que no se van a tener dudas, entonces al final se termina una clase quizás sin resolver las dudas o resolviéndolas de una manera muy rápida cuando se puede prever ese tiempo, e incluso de lo que hablábamos antes de tener backup para todo, tener backup de una información extra, así sea una anécdota, para cuando no hay dudas. Bueno, realmente ya probé todas las técnicas que aprendí en esta clase para tratar de sacar interacción y no hay interacción. Bueno, cuento esta anécdota. Cuando me pasó tal cosa, o tuve un alumno que tal otra, se puede hablar incluso de clases pasadas y a veces suma un montón. Así que bueno, como les decía antes, la metodología justamente que usamos en Coder House es el I do, we do, you do, y supongo que ya la conocen, pero por las dudas lo repasamos rápidamente. En la fase 1, que es el I do, la idea es introducir el tópico, explicar el contenido, es la parte teórica a rajatabla, digamos, es donde nosotros como profesores hacemos. En la segunda, la idea es que sea un ejercicio práctico, pero donde hacemos con ellos. Estamos en el momento trabajando en conjunto y es un momento de una interacción constante donde hay que realmente ser claros y tener abierta a ese ida y vuelta, ¿no? Y tenerlo contemplado cuando pensamos en los tiempos. Y en el UDO, el alumno realiza un ejercicio práctico. Ya está preparado para hacerlo solo y a la vez tiene que poder manifestar sus dudas de una forma que esté abierto a poder hacerlo. Así que bueno, como les dije antes, que justamente esta clase tiene la particularidad, yo le digo que es como una inception de clase, que lo que vemos tratamos de que sea justamente lo que se sugiere. Al principio de todo, no se olviden de pautar cómo va a ser la clase, cómo se van a hacer las consultas, cómo se van a hacer las dudas, si realmente identificaron que por alguna razón, puede ser más que nada por el tipo de clase, o sea, de qué se trate, necesitamos que el alumno haga las consultas con el micrófono. Bueno, buenísimo, lo pautamos, lo dejamos claro, recomendamos, como les decía antes, que eso sea únicamente en clases con menos de 15 participantes, pero le aclaramos cuál es el tiempo máximo y realmente estamos atentos a que no se pasen de ese tiempo para que puedan también
interactuar todos. Los objetivos marcados siempre, súper importante, para que quede claro hacia dónde vamos con la clase y el alumno también esté prestando atención porque sabe qué es lo importante, qué es lo que va a aprender esa clase, dónde poner el foco. Y bueno, eso ya lo había dicho antes justamente, es que para exponer la duda sugerimos el tiempo de 1 minuto. Acá, en el caso de que fuera una clase más general, solamente qué tiempo le damos. Y más o menos para responderla, obviamente va a depender mucho de cuál es la temática de la clase y cómo lo quieren trabajar, pero la idea es no pasar un umbral de 3 a 5 minutos en la respuesta de una de las consultas. Como les contaba antes, la atención es un proceso como súper importante de nuestro cerebro, la concentración. Entonces, acá les saqué una frase que me parece como muy concreta, que explica sobre la atención, que sirve para seleccionar del entorno los estímulos que son relevantes para llevar a cabo una acción y alcanzar ciertos objetivos. Por eso también es tan importante que los objetivos de la clase estén bien marcados, que no los pasen por alto, que siempre que puedan también incluso no solo nombrarlos, sino hacer una breve explicación de por qué esa clase es importante para el alumno, por qué tiene que prestar atención, que no le dé la sensación que también es un poco natural que nuestro cerebro diga, ay no, esta clase debe ser la que no es tan importante, hoy no voy a prestar atención. Presta atención porque esta clase está pensada por algo y tiene estos objetivos. Entonces está estudiado que el tiempo estimado antes de perder la concentración es de 15 a 18 minutos. A mí me parece incluso que esto es muchísimo, creo que va cambiando con el tiempo y que todo esto, ¿no? De que cada vez es todo online más y que ustedes conocen, ¿no? El alumno no siempre está solo prestando atención en la clase cuando es online, entonces ese es un desafío extra. El alumno puede estar, sí, silenciado, pero por ahí anda el celular, que si me llegó un mensaje, que no. Entonces es un desafío extra que nos presten atención realmente, que la concentración exista, que esté el foco. Entonces, vamos a tratar de dividir en bloques temáticos. El bloque temático cumple una función doble. Es una función para nosotros como profesores, donde vamos a poder marcarnos si estamos yendo demasiado rápido, si no, cómo venimos. Es como una estructura, pero además esto de poder usar ciertos tips de oratoria, o como le quieran llamar, quizás no saben nada de oratorio y no lo quieren saber tampoco, pero decir, bueno, cuando termina un bloque temático mínimo, porque es así la metodología, tengo que hacer un corte para realmente hacer un check de si me están prestando atención o no, si han entendido o no, hacer un breve ejercicio o incluso cortar con una anécdota, que suma muchísimo. Entonces, cuando nosotros tenemos planteado en qué momento vamos a hacer los cortes, es más fácil que realmente no se pierda totalmente la concentración. No sé si me llegaron a ver, hice como así con la mano, a veces soy como muy visual, me refería a que no decaiga, ¿no? Como si fuera un gráfico, la atención, la concentración, que igualmente es muy natural que también dentro de una clase lo último sea lo que menos quede. Retomamos. Acá estamos hablando de que estudiado está que la concentración no pasa más de 15, 18 minutos. Yo les sugeriría en realidad hacer bloques mucho más cortos, es decir, dentro de las posibilidades de la capacitación que estén dando, poder estimar bloques de más o menos 10 minutos. Y importante esta flexibilidad, ¿no? El más o menos. Yo puedo tratar de hacer todo el esfuerzo, que ahora vamos a ver un ejemplo, de marcar una clase donde siempre los bloques sean a rajatabla de 10 minutos,
pero igualmente la idea es ser flexibles. Si yo veo que hay un tema que no lo tengo ponderado como el más importante y realmente surgen dudas de otro de los temas que sí tengo ponderado como importante, voy a mentalmente decir, le agrego 5 minutos a este otro y puedo explicar de una manera más laxa el que no veo como tan importante. Nunca saltear, pero sí quizás como pasarlo un poco más rápido, explicarlo de una forma más rápida si es que realmente lo están entendiendo los alumnos. Entonces acá, como les decía, este es un ejemplo de cálculos de tiempo, teniendo en cuenta una clase de 2 horas, que es la duración promedio de las clases en Coder, y teniendo en cuenta la metodología y lo que se pide desde los manuales de procedimientos. Entonces, esto sería el ejemplo para una clase donde ya está empezado, ¿no? Que ya fue la clase principal donde existe el bloque de presentación. Entonces es una clase donde vamos a tener que hacer un repaso. Ese repaso puede ser de un bloque. Un bloque equivale a 10 minutos. La presentación de la clase va a ser de un bloque, es decir, de 10 minutos. El contenido teórico en este ejemplo va a llevar 4 bloques y ahí es donde hay que tener mucha flexibilidad y mucho cuidado para que no se convierta en un bloque de 40 minutos donde se va a perder la concentración, el foco, etc. La ejercitación conjunta, es decir, el WeDo, en este ejemplo lo estaríamos haciendo en 2 bloques, o sea, 20 minutos, un break de 5 minutos, así que es medio bloque. La actividad para que hagan los alumnos 3 bloques, y eso incluye las dudas, la parte de dudas, y el cierre de medio bloque, o sea, 5 minutos. Esto es un ejemplo. No significa en absoluto que esta es una clase para decirles que desde ahora todas sus clases tienen que ser de esta manera inamoviblemente, porque obviamente no. Justamente la idea es que se lleven herramientas para ser más flexibles, pero a la vez que no sea esto de leer una diapositiva y nada más. Cuando yo sé, bueno, estoy llegando a los 10 minutos, buenísimo, estoy bien en tiempo, me puedo dar el lujo de hacer, no sé, contar una anécdota o realmente usar algunas de las técnicas como para que los alumnos interactúen más. Así que bueno, acá volví a poner como para que se acuerden, si no había quedado, cuáles eran las pautas de hoy con respecto a las dudas. Si hubo dudas con respecto a este bloque que es la previa de la clase, me comentan. Ahora les hago también un comentario. La clase en general, como para no decirles tampoco los bloques en específico, tiene 3 ejes, entonces más o menos la idea era armarlo en media hora, digamos, de cada una de estos 3 ejes. Justo estamos en y media, hemos terminado la primera parte. ¿Cómo vamos, ¿no? Acompañando esta idea de cómo se planificó? Puede cambiar también porque pueden surgir más dudas, pueden surgir cosas que hagan que justamente uno como profesor piense, bueno, sí, esto está bueno, lo vamos a trabajar más, después para lo que viene voy a trabajar de ser como más expeditivo y no hacerlo pasar tanto tiempo, por ejemplo. Entonces, con respecto a el momento en el que estoy en la clase, volvemos a decir, que ya lo deben saber por manual y porque también se los comenté antes, si es la primera clase, es necesario que hagan una presentación clara del curso en general, de ustedes como profesores, que quede claro por qué son ustedes, en este caso, la mejor persona para explicar esas temáticas. Y las próximas clases lo que van a tener son repasos. Y acá me gustaría que además de hablar de lo que es un repaso, que creo que lo sabemos todos,
ya vayan pensando, como para que después nos salga como mucho más rápido el ejercicio, cuánta gente creemos que va a poder exponer en el repaso, en decir, bueno, abre micrófono y cuenta qué fue lo que hizo en el ejercicio que había quedado de la última clase. ¿Cuál es el tiempo que consideras que es bueno que se puede dedicar a este punto? Tiempo en total y tiempo por persona. También para poderlo decir, para poderlo transmitir, para poderlo pautar. Si lo pautamos, esta es la manera en que fluye todo más cómodo y no queda eso de el alumno no sabiendo, o incluso me imagino que les debe haber pasado un montón porque pasa súper siempre, algún alumno que es como un poco intenso y como que le encanta hacer preguntas largas e incluso responderse a sí mismo, etcétera. Entonces, como si ya está pautado, no me agarra esa sensación de no sé cómo decirle que pare. Uy, yo ya había avisado, tenemos solamente 2 minutos por pregunta, o bueno, en realidad por presentación, si ese es el número que dijeron, ¿no? En este caso es como evaluar del bloque que tengo para repaso, según lo intenso, digamos, que haya sido la ejercitación que tenemos que repasar, cuánto tiempo le voy a dar a cada persona y lo pauto para mí, para poder tener control de la clase y lo pauto para los demás, para que nadie sienta que se quedó sin poder preguntar porque otro preguntó, etc. ¿Sí? Bien. Para resolver dudas, tratemos de no dejar todo para el final. Hubo como un momento que se puso muy de moda con los webinars o ese tipo de cosas, como dejar las dudas todas para el final. En este caso recomendamos que no, porque estos son cursos, porque son temáticas como muy específicas. La idea es que después de iniciar un tema, antes de comenzar uno nuevo, preguntar si quedaron dudas pendientes. Como les decía antes, vamos a tratar de también trabajar en formas de resolver esa duda que me queda como profesor de si están entendiendo o no, de si realmente quedó una duda y no se están animando a preguntarla, o si incluso si quedaron en ese limbo de ni siquiera saber que tienen dudas. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? Para en esta instancia que ya estamos en la clase, resuelvan las dudas los alumnos. Bien, y esto es como donde hay que trabajar más, digamos, porque claro, el resto, en el ejemplo, ¿no? Volvamos al ejemplo. Teníamos todas cositas de un bloque, es decir, que de alguna manera 10 minutos se pasan. El contenido teórico es obviamente muy importante, son cursos donde aprenden mucho en muy poco tiempo, tienen que quedarle claro a los alumnos, tiene que dejarnos tranquilos a nosotros como profesores de nuestro trabajo. Entonces, vamos a ver que tenemos un contenido teórico donde, basándonos en el ejemplo que hemos dado, tiene 4 bloques. ¿Cómo trabajo esos bloques? ¿Por qué van a ser distintos uno del otro? Quizás es un solo tema que tengo que dar y realmente no se me ocurría otra forma de darlo que como todo un bloque completo. ¿Cómo empiezo a trabajar para que al menos para mí, no hace falta que lo sepan los alumnos, sean 4 bloques donde hago algo en el medio de cada uno de ellos para que el alumno vuelva y, ay, me había desconcentrado, pero vuelvo, puedo identificar dónde me desconcentré, puedo preguntar, etc. Entonces, vamos a repasar estas diapositivas que tenemos sobre el contenido teórico, vamos a pensar qué es lo que queremos añadirle, si queremos de todo esto, porque también lo tenemos que prever, sumar información a la carpeta compartida. Entonces, sí, esto yo lo voy a explicar, pero además hay alumnos que van a necesitar profundizar, entonces tengo que buscar tal archivo, subirlo, etc. Y para lo que es la clase en sí, estimar los tiempos de cada una de las diapositivas
o de, como les decía, los bloques. Me gusta reforzar esta idea de que no es algo para que sea súper inamovible, sino que realmente sea una guía para ustedes y para que realmente se pueda completar la clase de la forma más armoniosa y clara, más que nada clara. Así que vamos a reforzar el inicio y el final de cada uno de los bloques con las preguntas también incluso de qué es lo que esperan aprender de este bloque, qué es lo que esperan aprender de este contenido teórico, y ver si quizás lo podemos como usar ejemplos con respecto a lo que está buscando este alumno en particular, que comentó qué es lo que estaba necesitando sobre este tema, cómo puedo hacer que sea mucho más empático el contenido y no solamente leer unas diapositivas. Traer experiencias propias significa no solo lo que viví como profesor, lo que viví en mi ámbito laboral, sino incluso de personas que conozco, experiencias de gente que es muy conocida en el rubro, lo que tiene que ver, bueno, con fuentes externas, como les decía antes, algo que puedan o subir a la carpeta o comentarlo en el momento. ¿Sí? Así que bueno, lo que tiene que ver con dividir dentro de lo que es la clase, ¿no? Porque es súper fácil en algún punto hacer este ejercicio que les propongo hoy de dividir en un archivo, dividir en un papel, sí, voy a usar solo 10 minutos, voy a usar 15 para esto y todo divino. Ahora bien, ¿cómo hago que esa división se sienta realmente cuando lo que estoy necesitando es que justamente no se pierda la atención del alumno y que sea una clase que llega mucho más a donde tiene que llegar, a que el alumno entienda lo que estoy tratando de explicar? Entonces, los cambios de posición, por ejemplo, parecen una pavada, pero fuertemente, tampoco que lo hagan súper estructurado, que digan, bueno, ahora me tengo que cruzar de piernas, pero sí parece que no, es muy diferente a lo que tiene que ver con la clase presencial, donde quizás lo hacemos de una forma más intuitiva, y acá, si es la primera o las primeras veces que estoy dando una clase online, es como, siento que no tengo mucho a dónde moverme, porque tiene que darme la cámara. Bueno, cómo se sientan cómodos, pero una de las formas de hacer como este corte que realmente se note que vamos hacia otro lado es un cambio fuerte en la posición en la que estoy, para que haya como un algo, como, se movió, ¿qué pasó? Tengo que prestar atención. Bueno, obviamente los tonos de la voz, que eso, bueno, también lleva como un trabajito, quizás al que le interese mucho este tema puede aprender sobre oratoria, buscar alguna charla TED, algo en YouTube, para decir, bueno, realmente vengo explicando algo como de una forma muy monótona, ¿cómo hago ese cambio para que de repente digan, me parece que empezó a hablar de otra cosa, o, bueno, realmente me había ido con mi cabeza, entonces, si nuestra voz no es monótona, vamos a tener mucha más atención de los alumnos. Los silencios también son una forma de dividir, obviamente no es un recurso del cual abusar porque sería una clase totalmente en silencio, pero sí, obviamente, hacer como un silencio que corte. Supongo que habrá pasado, porque me ha pasado que me lo comentan en algunas clases, yo soy muy de tomar agua, y de repente la persona cuando siente silencio dice, se cortó, y miran, y ahí ven que yo estoy tomando agua, entonces ese silencio llama la atención también, y es una forma de dividir, de marcar que, bueno, nada, que volvieron y que seguimos con otro tema o con otro bloque dentro del mismo tema. Pero ya como que reseteamos el relojito de esos 15 minutos que habíamos dicho, de nuevo a cero, bien, podemos empezar con algo fuerte. Obviamente las preguntas, como les decía antes, y vamos a trabajar en que las preguntas sean como un poquito más llamativas.
Porque tenemos este desafío, ¿no? Que decía antes, hoy la información es mucha y lo que está repetido no llama la atención, nuestro cerebro es vago y nos quedamos ahí en esa idea de que tiene que ser algo que nos llame la atención para que interactuemos con, incluso así sea un curso en el que voluntariamente se han inscrito. Ahí voy a usar el recurso del silencio. También esto que les comentábamos de la importancia de que repasen el material y vean qué es lo que pueden sumar, no tanto desde lo que puedan explicar de un tema, sino lo que es personal, lo que vivieron, los casos prácticos, las historias. Y me interesa mucho que empecemos a pensar en los errores, en poder contar cómo nos equivocábamos cuando estábamos empezando a aprender estos temas, o cómo se equivocó alguien, obviamente, bueno, no señalando a alguien del curso como alguien que se equivocó, pero hablar de que ciertos errores que pueden tener ellos en este momento de aprender lo que están aprendiendo, no son graves, tranquilizarlos y hacer que se animen a interactuar más, porque nos podemos equivocar. Usar los momentos de las dudas y preguntas a modo de visión, obvio, que por eso también la idea es no dejarlos para el final, sino trabajarlos, y además tiene como mucha funcionalidad, no es solo la de dividir, sino que realmente nos estamos enterando si fue claro, si fuimos claros, si podemos ser más claros, y si nos entendieron cómo realmente terminar la clase con la información aceptada. Comentar experiencias de clases pasadas, que es lo que les decía un poco, ¿no? También de los casos prácticos, etcétera, no tienen que ser solo de su vida o su trabajo, sino que pueden ser incluso de clases pasadas. En una clase pasada sucedió que hicieron de tal manera el ejercicio, les doy como ejemplo para que no se queden con la idea de que el ejercicio lo tienen que hacer solo de esta forma, que sería la común de resolverlo, etc. Ahora vamos a entrar en el bloque de trabajar distintas formas de que interactúen los alumnos. Creo que con un montón de lo que vimos ya hay bastante para trabajar con respecto a el alumno. Se va a animar a hablar mucho más cuando yo también le estoy hablando desde una perspectiva empática, desde el error, desde las experiencias pasadas, no solo explicando el tema en el sentido de esto se hace así, paso 1, paso 2, paso 3. Así que bueno, acá hay como una doble, digamos, no me sale lo que quiero decir, como que vamos a poder trabajar por un lado con preguntas abiertas y por el otro con preguntas cerradas. Se complementan, no significa que una cosa está diciendo que la otra está mal, pero en principio, cuando queremos chequear si realmente nos entendieron y que se animen, y no solo dejar con la palabra, bueno, tienen dudas y nada más, es hacerles una pregunta muy fácil, como que dijeras, soy profesor de matemáticas y les estoy preguntando cuánto es 2 más 2. Esa no sería una pregunta abierta, pero a lo que voy es que sea de ese nivel de facilidad. Y preguntas abiertas en el sentido de que puedan considerar que no tienen que dar una respuesta concretamente correcta. Eso creo que igualmente lo deben estar poniendo en práctica, bastante usado, digamos, realmente de trabajar con las preguntas abiertas. Sí, me parece que a veces nos olvidamos de trabajar con las preguntas fáciles. Vamos directamente a lo que pensamos que puedan no haber entendido y no les repreguntamos si entendieron lo que sí es más básico. Y acá esto funciona al mínimo por dos cosas. Una,
para fomentar la interacción, así sea, bueno, que se sienten bien de saber la respuesta y que dicen, bueno, sí, lo quiero comentar. Y por el otro, porque también estoy no haciendo sentir mal si no entendieron o si le hago una pregunta mucho más difícil. O sea, este sería la sugerencia, no pecar de hacer una pregunta demasiado difícil al momento de quererles hacer una pregunta para que interactúen, sino más bien bajar un poquito ese nivel, después vemos si podemos ir subiendo. Lo que estamos buscando es que se animen, que hablen, que interactúen, dinamizar estas clases que para algunos de ustedes todavía, este paso a ser online les dio la idea, o nos pareció por las preguntas que nos hacían, como que les costaba dinamizar un poco. Ahora acá es un tema como controversial, hay que hacerlo con mucho amor y mucho tacto, pero sí realmente sirve si vemos que nos está costando mucho, hay grupos que son más cerrados que otros, hay temáticas también donde se cierran más, elegir una persona que responda. Siempre tratar de que no sea siempre elegida la misma persona, elegirla totalmente al azar. Si quieren adelantarse a eso y explicar que realmente lo importante es que tenemos estipulado que respondan 3 personas, estoy dando un número cualquiera, entonces se fijan en la lista y bueno, ahora quiero que conteste Analía. Y bueno, tienen que contestar algo, como obligarla para que realmente sea, que haya una interacción, y eso ya empieza a sumar, ¿no? Como una vez que ya habló alguien, habla el resto. Acá parecido, ¿no? A las preguntas fáciles, y obviamente también la sugerencia es que sean preguntas fáciles, puede hacer como un pequeño multiple choice, es decir, en lugar de darles una pregunta y que quizás no saben ni por dónde empezar, bueno, en este momento quiero plantear si realmente se entendió este tema particular, si tienen esta situación, ¿qué tendrían que hacer según lo que expliqué en el bloque anterior? A, B o C, cosas muy cortitas, muy puntuales, y si es fácil, mejor, porque lo que estamos tratando de hacer en la primer pregunta es que se animen a interactuar. Después, obviamente, si tengo el tiempo y me parece que suma que haya varias preguntas planteadas desde el profesor, hacer 2 o 3 con opciones. Al poner las opciones ya estoy dándoles el lugar para que interactúen. Después, obviamente, mientras la temática lo permita, hacer debates abiertos, ver, ¿no?, cómo lo pautamos para que sean debates armoniosos y que también lleven a un buen puerto, pero debatir me parece que es una de las claves de esta interacción, de este dinamizar, hacer una pregunta que no tenga que ver con si entendieron o no entendieron, sino con qué piensan. Piensan que esto que aprendieron va a servir dentro de mucho tiempo, esto es algo que está cambiando todo el tiempo, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cómo pasan esa información que acaban de recibir hacia otros lugares del cerebro que tienen que ver con, tengo que formar una opinión, para formar una opinión tengo que internalizar esto que aprendí, y entonces ya hay una recordación mayor? Esa es la razón por la que les sugerimos hacer debates. Para poder hacer un debate hay que trabajar sobre la información que voy a estar dando en la clase, hay que pensar qué tipo de debate voy a proponer, qué es lo que pueden debatir, hasta dónde, que no sé, esos límites, ¿no?, de generar un debate para internalizar información, un debate que pueda decir, bueno, yo tengo la razón o no, que obviamente no es lo que se busca. Lo que hablábamos antes de los ejemplos empáticos, poder trabajar con la muestra de los errores, ahí estamos hablando de los 2 puntos a la vez,
cómo mostrar errores comunes, más que nada, adelantarnos a que lo pregunten, adelantarnos a que se equivoquen, mostrándoles que ese posible error en todas las clases lo vimos, porque siempre cuando damos alguna capacitación hay un cierto error o errores en los que caen un montón de alumnos o caen o cosas que se interpretan mal. Entonces, adelantarnos también es una forma de enseñarles y es una forma de empatizar, de que sientan más ganas de poder expresar, bueno, por qué se habían confundido este concepto con otro, etc. Y con respecto a cómo presentar la ejercitación, vamos a tener, como dijimos antes, un espacio donde vamos a explicar los ejercicios y tenemos que calcular qué tiempo nos va a llevar esa explicación del ejercicio, que no es lo mismo que la explicación del tema, sino que es la explicación específica de eso que pensamos que es lo mejor para que puedan internalizar esto que están trabajando, esta temática en sí. Vamos a tener en cuenta que haya un tiempo suficiente para que entiendan cómo hacer el ejercicio y si hay dudas de cómo realizar el ejercicio, también poder tener ese tiempo disponible. Y el tiempo de hacerlo en conjunto. Entonces, cuando yo les puse, que igual lo vamos a volver a ver, una diapositiva verde que tenía bloques y que uno de esos bloques era ejercitación, dentro de todo eso tenemos que tener en cuenta no solo que se haga el ejercicio, sino cómo lo explicamos, cómo pueden suscitarse dudas y tener el tiempo tanto de escuchar las dudas como de responderlos y hacer el ejercicio en conjunto con los alumnos. La parte de proyectos en la metodología sería la parte del you-do, que es la ejercitación en la cual el alumno trabaja por sí mismo, igual que los ejercicios anteriores, igual que toda la clase, es importante que la explicación quede más que clara, que haya espacio para aclarar las dudas y que todo esto, en esta clase que estamos pensando en cómo identificar los tiempos para guiarnos, para planificar mejor, para planificar, aunque parezca muy loco, planificar la interacción, que es así porque tenemos que también dar de nosotros para que esa interacción aparezca. Tiene que estar todo ese tiempo calculado. Cuando vemos, ¿no?, el bloque de ejercitación, el bloque de proyectos, a veces no lo pensamos tanto cuáles son los mini bloques dentro, sino lo pensamos como, bueno, 15 minutos de ejercitación. Bueno, en esos 15 minutos, ¿qué es lo que se hace y cómo se divide? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, hay algo muy importante que se usa mucho en todo lo que es comunicación, que son los checks de información recibida. Y esto muchas veces no lo hacemos, que tiene que ver no con una pregunta en particular, sino, por ejemplo, con elegir a alguno de los alumnos al azar y decirles, por favor, trata de explicarme tal punto en un minuto. O escriban en el chat palabras claves de lo que vimos. Entonces ahí yo puedo chequear qué es lo que más les quedó de todo lo que hablamos. ¿Qué es lo que no entendieron? ¿Qué es lo que confundieron en el caso de que haya pasado? Que esa es la razón por la que más se usa. Cuando sabemos que justo nos tocó una clase pesada donde pueden perder la atención o incluso porque sabemos
que el tema es difícil, está muy bueno chequear la información recibida. Esto se hace, por ejemplo, mucho cuando hay debates o cuando hay algún tipo de discusión, o no necesariamente un desacuerdo, pero algo donde se tiene que hablar de un tema muy importante. Y la idea es como preguntarle a la otra persona, ¿qué entendiste de lo que te dije? Entonces, esto sería preguntarle a los alumnos qué palabras o cómo pueden resumir en una frase muy pequeña lo que acabamos de decir. Incluso puede ser otro tip, digamos, otro ejemplo para hacer esto mismo, que les hagan escribir a los alumnos en el chat muy brevemente, en un renglón, en un máximo de 10 palabras, 15 palabras, cómo explicarían algo de lo que realmente sabemos que necesitamos quedarnos seguros que lo entienden, porque si no lo entienden no van a poder entender lo que sigue. Entonces, les vuelvo a decir, digamos, sobre el check de información recibida, cómo se podría trabajar. Uno es hacer que ciertas personas o una persona al azar hablen y traten de explicar en una forma muy, muy breve qué es lo que entendieron de ese tema que ustedes necesitan corroborar que se entendió perfectamente. Que el hecho de que lo explique otra persona que no son ustedes también hace que estén compartiéndose distintas formas de explicarlo. Quizás la forma de abreviarlo, de explicarlo de uno de los alumnos, le termina sirviendo también a los que todavía no habían terminado de entender. Por eso es tan importante usar este recurso. La segunda forma que les había dicho es que les pidan en el chat que pongan palabras clave por ahí, porque obviamente acá estamos hablando de muchos cursos muy distintos entre sí. Hay alguno que quizás sea muy difícil que ese concepto lo expliquen en una frase, entonces le podemos pedir que escriban palabras clave como sueltas, les pueden decir 5 palabras clave, etcétera, y ahí ustedes van a poder identificar si hay que corregir como algún error conceptual o está perfecto, bien entendido. Y el tercero era como que en lugar de elegir a una persona que dé como esa frase de resumen, que todos, obviamente no siempre interactúan todos, aunque le pidamos que los hagan todos, en el chat pongan lo que entendieron. Gracias a ustedes, les dejo ahí mi LinkedIn, ya vi que algunos me agregaron, también porque esto lo vamos a subir, así si alguien quiere saber un poco más sobre este tema de transformación digital, de planificación y de estrategia, me pueden seguir por allá. Bueno, muchas gracias por haberse conectado y por todo.